un pasaje, el hospedaje, o sea, a mí sí me queda un poquito lejos, o sea, bueno, en fin. La caótica historia detrás del Chavo del Ocho. Justo ayer, para cuando se está haciendo esta reacción, Fapra React, descubrí de Fapra React, vimos la serie de Chespirito, los 3 capítulos, los 3 primeros. Estaba muy interesante y quiero saber más chisme sobre lo que pasó en el cast del Chavo del Ocho. Y quiero ver este video porque me interesa, quiero verlo. Entonces vamos a verlo, a ver, fuerza el Chavo, fuerza el Chavo. ¿Cómo un hombre que no tenía gran ¿Qué éxito ver ni eso, güey? fama terminó creando el programa más No grababa nada. importante de la historia de la televisión en español? Güey. Un artista humilde, una idea simple. Es muy modesto el hombre, es muy ingenioso, es Muy modesto, genio, le saca partido a todos esos detalles. Nada más que es muy modesto, pero muy buen escritor, muy... Y un impacto que cruzó generaciones y fronteras. Conquistaron la televisión, llenaron estadios en toda América. Sí, don Ramón se acaba el programa, es el eje de todo. Ya se demostró que sí, pero igual a lo mejor lo va a hablar acá, Pero el éxito Ya lo dijo, te lo resumo así nomás. trajo Hasta luego, Pam, descansale. Que te vaya bien, buenas noches, que te voy a que te quise. disputas y separaciones. Así Mira. como me quitas el whisky, ¿también le quitaste este personaje a Gómez Bolaño o el Y a la virga. Kiko es tuyo? Ese es el Don Francisco, ¿no? El chileno. Aún así, nació un universo que quedaría para siempre en la memoria de millones. Pero para conocer esa historia hay que ir a donde todo comenzó. Sí. Mientras la televisión mexicana brillaba con estrellas, galanes En los 70s, y divas, ¡Torito! había un hombre escribiendo en silencio, sin camerinos, sin aplausos, sin fama. Se llamaba Roberto Gómez. ¿Quién había muerto? El que hacía Kiko, ¿no? Ese no ha fallecido. El Carlos Villagrán sí vivo. Quien haya fallecido, pues es Chespirito, el Rubén Aguirre, el que hace al profesor Girafales, Doña Clotilde, Jaimito, Don Ramón, y ya creo. De los principales, creo que ellos nomás. No, sí, creo que ellos nomás. Sí. Gómez Bolaños, y aunque casi nadie lo Muy fuerte los conocía Chespirito, por sí. su rostro, era el autor de miles de risas que ya circulaban por la pantalla chica. Trabajaba tras bambalinas, escribiendo guiones para otros. Para Viruta y Capulina, Viruta y Capulina también eran unos personajes muy conocidos de México. O sea, de la televisión, del género humorístico, comedia, era muy conocido. Dejando que otros recibieran el reconocimiento, pero él no se quejaba, porque lo Soy suyo Noño de la Florinda, Kiko y Chirinina, sí. no era el de hecho. ego, era el arte. Lo apodaban Chespirito, el pequeño Shakespeare, por la profundidad Chespirito. inesperada que escondían sus De la pantalla comedias. chica nomás. Ya, pero luego le hicieron película, menso. Creía en el humor Pero sí. simple, humano, O sea, eran famosos en México, como tal, de la televisión mexicana. que no hacía falta burlarse de nadie para hacer reír. ¿Cuántos son 8 por 8? 64. Correcto. Le ponemos 10. A ver usted. Uy. Suponiendo que las acciones de una compañía desciendan 4 puntos en relación al balance anterior y considerando que cada obrero trabaja 8 horas diarias con un salario equivalente al 8% mensual de las liquidaciones extraordinarias, Ah. dígame usted cuántos años tengo yo. Pero su carrera Qué mamada. El Viruta terminó peleando con Capulina hasta la muerte. Real, Ellos sí se pelearon así denso y se separaron y nunca se arreglaron, güey. Fallecieron y nunca se arreglaron. Qué feo, ¿no? De hecho, personalmente, mi abuelito era fan de Viruta y Capulina y yo los conocí justamente porque él me platicaba de ellos y así. Y yo así de, no, ni idea de quiénes son, pero, o sea, cada vez que los veo me acuerdo de eso, de que alguna vez me los mencionó y así. Ese es el abuelo del nieto de Capulina. Sí, es el abuelo del famosísimo nieto de Capulina. Sí, así es. parecía condenada a la invisibilidad. Tú eres el nieto de Capulina, yo soy tu puto padre, cabrón. ¿Qué pedo? Pensé que se jodió a mis sobrinos. Que no, es solamente que escuchaba acá, güey. Que en 19... Televisión chica de cine, bro. La televisión chica de antes, sí, llegaba. No sé si llegaba a la calidad del cine de. A ver, pero es que justamente la televisión chica nació también parte del cine mexicano de oro, ¿sabes? De tipo Pedro Infante. Bueno, a ver, no sé. Pero pues Viruta y Capulina, el Cantinflas, cabrón, o sea... 1970, el Viruta y Capulina son los de Kiyoshi y la época, y de México, sí. destino le Neta. abrió una pequeña rendija, un espacio de 10 minutos. en El un capu programa baquete, llamado una capu mamada vas a dar tú, güey. Sábados de la Fortuna, que salía en vivo. En ese espacio de apenas 10 minutos, Roberto no solo tenía que hacer Mira, reír, mira. tenía que crear algo distinto. Fue entonces cuando se le ocurrió un sketch que parodiaba los programas de debates televisivos
televisivos tan de Ajá. moda en aquel momento. Los llamó Los supergenios de la mesa cuadrada. Yo no me acordaba de este cuando vimos el capítulo. Me sonó, o sea, tipo, si no lo mencionan, no me acordaba. Pero cuando lo mencionaron dije, es cierto, este existió. Genios de la Mesa Cuadrada, una sátira ¿En la de serie qué? Sí, pendejo, salió serie de Chespirito y la vimos ayer, pendejón. los paneles de expertos Bien donde perdido, cada güey. personaje tenía una opinión absurda sobre temas importantes de la actualidad. Era una crítica social, pero disfrazada de tontería, y funcionaba. Para darle vida, Chespirito llamó a algunos conocidos. Rubén Primero a Rubén Aguirre, un actor alto con una presencia Hay muchos sketches. Es que ya luego tuvo una sección así como justo como la de XH Derbez. Pero primero lo hizo Chespirito y tenía ahí entre ellos. No sé si tenía lo de la mesa cuadrada, creo que no. Pero tenía que el Doctor Chapatín, que el Chompiras, que no, el Chompiras. Y el otro, ¿cómo se llama? El que hacía así, el de tú y yo estamos locos, el de los lentes y el que estaba con Rubén Aguirre, no me acuerdo cómo se llamaba, el de Chaparrón Bonaparte y pues el Chavo y así, ¿no? imponente y un sentido del humor refinado. El profesor, don Rubén Aguirre y Olivares, viudo de Castillo. ¿Qué es eso, hombre? ¿Qué es eso, Ta. Esta fue la primera vez que creó al profesor Girafales antes del Chavo. Ni soy Olivares, ni viudo de Castillo. Soy Girafales y Pando del Morrillo. Se conocían ¿Qué? desde hace años y Roberto sabía que Sí. ese físico particular, sumado a su talento actoral, podía ser oro en pantalla. Te recién salí del hospital. ¿Qué pedo? What the fuck, espero que estés bien, güey. Después sumó a Ramón Valdés, a quien había conocido ¿Qué pasó? filmando ¿Qué una pasó? película llamada El cuerpazo del delito. En Cabrón. aquel rodaje no le llamó la atención por lo que decía, sino por lo que callaba con gracia. Ramón tenía Pero algo yo que estoy no se bien. puede Qué bueno, güey. enseñar. Hermano, Mira lo que tremendo chad era el Don Ramón de joven, ¿eh? Carisma natural, picardía sin esfuerzo. Tremendo Era auténtico, y Roberto lo supo de inmediato. Él tenía que estar. Nadie me hacía reír tanto como Ramón Valdés. Ramón tenía una gracia superior. Nada más que no le interesaba, él no quería figurar. Él quería ganar su dinerito seguro para esto y lo otro. Verga. Nada más, no tenía ambiciones artísticas. Pinche guapo. Era guapo. Pero era excelente. Tenía cari, güey, también cuando uno es guapo, está bien, pero cuando un güey tiene carisma también es muy importante, ¿no? Y ese güey tenía carisma, el Ramón Valdés. Con ustedes aquí está el ingeniebrio don Ramón Valdés. El ingenebrio. Bueno, pues no le aunque caiga perdido. Yo voy a brindar por el fajador Rubén Olivares. Porque perdió fajándose. Y porque se entrenó fajando. Y porque le encanta el faje. Y con altos fajes de Neutle, pues... Los acompañaba una jovencita que leía las María Antonieta de las Nieves. público, pero un día esa joven se fue por una mejor oportunidad y entonces, sin buscarlo demasiado, apareció una nueva figura, María Antonieta de las Nieves. Amigos televisiosos del mundo entero, tienen ustedes la dicha de ver y escuchar el programa cultural más mejor y menos peor. Más de mejor. la televisión universal, los super genios de la mesa cuadrada. Llegó Güey, era muy guapa la María Antonieta de las Nieves, ¿eh? Era muy guapa de joven. como un reemplazo temporal, con el sueño de ser actriz de drama. Ella quería lágrimas, tragedia, intensidad. Pero Roberto vio algo más. Una chispa, una elasticidad emocional, una voz que podía volverse icónica. Roberto le dijo una frase que jamás olvidaría. A veces, hacer reír es más María Antonieta sí la supo hacer, reclamó su personaje cuando se acabó. Sí, la neta, sí. Creo que sí, ella también como quedó como medio, o sea, tipo como que le hicieron el feo porque también lo mismo hizo el güey el Kiko, ¿no? Pero ella como que lo hizo un poco más como consentido, ¿sabes? O sea, sí y no. Porque sí que es cierto que creo que fue ya cuando acabó el Chavo y ese pedo, pero el Kiko se fue en medio, o sea, tipo, quiso pelear eso en medio del show y arruinó el show, o sea, eso... difícil. Pero bueno, sí, más tarde lo explicas, sí. Hacer A ver. llorar.
Ese pequeño grupo armado por accidente iba a cambiar la historia, solo que no lo sabían todavía. Los supergenios ¿Puede de la reclamar Mesa todo el personaje, pero reclamar el suyo? Claro, porque pues, el que reclamó la chilindrina era el más famoso. Cuadrada comenzó Pues sí. como un experimento, pero pronto se volvió un fenómeno. La gente no solo se reía, esperaba esos 10 minutos como si fueran el plato fuerte del programa. Chespirito aparecía caracterizado como un viejo cascarrabias, gruñón pero entrañable, que respondía con frases ridículas a preguntas supuestamente serias. Ese personaje, sin saberlo, sería el primer Doctor paso hacia Chapatín. lo que luego sería el Doctor Chapatín. Creo que para ese entonces aún no se llamaba el Doctor Chapatín, ¿no? Solo le decía el Doctor. Ramón Valdés se convertía en el ingeniebrio, con su picardía, Ingeniebrio. su estilo callejero, y Rubén Aguirre, Las con pastillas su porte Chiquito Lindo. elegante, su voz pausada, daba vida a una primera versión del profesor Girafales. Ajá. El sketch era un delirio, pero conectaba, porque en el fondo se estaban riendo de todo lo que no tenía sentido en la sociedad, pero con ternura. Y fue tal el impacto que Canal 8 le hizo una propuesta que parecía un sueño. Ala. Convertir ese Un pequeño... genio que le ponía CH a todos los personajes. Sí, pero de hecho el otro día estaba viendo una entrevista, creo que la que mostré al principio del stream, que le preguntaban que por qué, o sea, cómo se le ocurrió ponerle CH a todos los personajes. Y dijo que primero era casualidad que se llamaba pues Chespirito, y luego que el Chapulín, ¿no? Y luego pues que era el Chavo y así. Y ya luego se dio cuenta de la casualidad y pues empezó a ponerlos a propósito. Y así que el Chompiras, el Chapatín, el Doctor Chapatín, el Chaparrón y así, ¿no? segmento en un programa completo con Estaba su muy, nombre, fue muy ingenioso. su visión El y Chanfle también, Chanfle. sus personajes. Chespirito no lo podía creer. Después de años escribiendo CH. La Sombra, por fin le estaban dando las luces. Después de tanto apostar al humor limpio, sin burlas ni vulgaridades, la televisión le abría una puerta que Humor él limpio, creía ¿eh? cerrada para siempre. El Chompiras cómico de lo cómico. El Chompiras y... ¿Cómo se llama el otro? El Chompiras y el Botija, ¿no? Ese también era muy bueno. El éxito Aunque en ese le daban mucho foco y ¿cómo se dice? Protagonismo a la Florinda Mesa, güey. Porque era la... ¿Cómo se llama esta? La Chimoltrufia, ¿no? Todo el- Mira, incluso también el personaje que creó para ella, la Chimoltrufia. programa fue tan grande que para el año siguiente lo llamaron Chespirito y los supergenios de la Mesa Cuadrada. Porque el sketch Oh. original seguía allí, pero Roberto no quería quedarse Oh. solo con eso. No estaba Ok. cómodo haciendo lo mismo ¿Tan mal resultó, señora? Sí, a lo mejor luego lo cuenta aquí, pero sí, ve a veras. todas las semanas. Él quería Mira. contar historias nuevas, inventar personajes, crear mundos. Y así, poco a poco, los genios de la mesa fueron desapareciendo del nombre y No. también del programa. Ese formato de debate basado en noticias del momento ya no le funcionaba. Era grabado y para cuando salía al aire, muchas veces ya no hacía reír. La comedia necesitaba Güey, esto estuvo cagado en la serie porque en la serie pasa que estas están pasando en capítulo de esto y están los hijos o las hijas de Chespirito viéndolo con él y con su esposa y dice, ay, esto no entiendo los chistes, mejor me voy a ir a jugar. Fuck, imagínate que tus propios hijos digan, no, esto no da risa. O sea, fuck, sí pegaría, ¿eh? Y Roberto tenía algo mucho más valioso, visión. Fue entonces cuando comenzó a probar nuevos caminos. Uno de ellos inesperado y muy arriesgado. Sí. Fue un superhéroe, pero no uno como Superman o Batman. No, este era todo. Era uno, pequeños a su era trabajo. uno más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga y su escudo era un corazón. Más fácil, pero tenía algo que los otros no. Valentía. Lo estoy viendo de stream, sí. Si me estuviera en mi mano, pues estaría viendo mi stream, ¿no? Incluso Pero con miedo. Cuéntame un poco, ¿qué es el Chapulín para ti? el Chapulín, Un héroe, un héroe. un auténtico héroe. ¿No es un antihéroe? No, No. un antihéroe es Un Batman antihéroe es Deadpool, como que Batman. o Superman, ¿Cómo? que no tienen miedo, son todopoderosos. ¿Cómo que? Un Pero, personaje que tiene tanto miedo como el Chapulín Colorado, que es débil, que es torpe y que Pero, a pesar ¿por de qué? eso se enfrenta al peligro, es un auténtico héroe, ¿no? Más veloz que una montaña. más veloz. Más ágil que un refrigerador. Más astuto que un aguacate. ¿Qué es? ¿Un cuaderno cuadriculado? No, ¿Qué es? el Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia. Así nació el Chapulín Güey. Colorado. Este personaje Ahora solo se rinde puro Brain Roll Italian Skibidi Shitlet. Sí, el humor ha evolucionado muy, muy cabrón. Hay gente que todavía le causa gracia a esto, pero ya es gente adulta. A mí me causa gracia el Chapulín todavía. Pero es un humor muy blanco y muy, ¿cómo decirlo? Pues muy noble, o sea, como, no sé, pues ahora sí que pues dijo que no quería, muy inocente, exacto.
que bueno, o sea, tipo, sí da risa, pero luego es tan inocente que dices, o sea, ya, o sea, no es como que la gran carcajada, creo. El personaje fue el primer gran éxito de Chespirito. Perdón, pero a mí me causan gracias cosas más cabrón, más, no sé, no es como que me cause gracia, yo que sé, cosas de Gio así, pero mi humor ya ha evolucionado mucho como para que solamente me dé risa algo así, ¿no? Como por ejemplo de explosiones, ¿no? Eso me da risa. ¿Qué tal, Dekiro? Gracias, Rey, thank you. Espero que te haya pasado bien de stream, thank you, gracias, Dekiro. Gran beso, gracias. Tenía que ser inocente por el gobierno para no mames. No. Más bien él era su regla de que no quería hacer humor. Porque justamente en la serie pasa que cuando está haciendo lo de los genios de la mesa cuadrada, dice que le dijeron que se empezara a burlar de famosos de la competencia de otros canales o así, ¿no? Y él empezó a decir, no, es que yo no quiero burlarme de la gente, yo quiero humor que sea sobre mí, tipo, o sea, no de manera egoísta, sino tipo, yo causar gracia de manera inocente, no burlándome de los demás. Entonces, pues por eso, como que por eso no hacía el humor así, ¿no? Cada día odio más a Doña Florinda. Y no mames, si vieras la serie, la odiarías más. De Kiro Tsami, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas. Sus frases ya eran parte del día a día en muchos hogares. ¡Yo! ¡Chapulín Colorado! No contaban con... Síguelo, bueno. Con mi astucia. Los chicos lo adoraban, los adultos también, y el programa crecía cada semana. Pero no era lo único que funcionaba. También estaban los chifladitos, los chifladitos se llamaba... Creí que se llamaba Chaparrón. ¿No era Chaparrón? Sí, es Chaparrón, ¿no? Que mostraba el humor absurdo que Roberto tanto amaba. Allí compartía escenas con... Ese era muy bueno, ese también estaba muy chistoso. Rubén Aguirre, quien hacía de su compañero de aventuras. Pero entonces pasó lo inevitable. En 1972, otra señal de televisión vio el fenómeno que estaban generando y le hizo a Rubén una oferta que no podía rechazar. ¿A Rubén? Era una oportunidad única, más dinero, más protagonismo, más futuro. Chespirito entendió. Eran amigos y los amigos no se atan, se apoyan. Así que Rubén se fue, con la promesa de volver cuando pudiera. Pero ahora, sin él, los chifladitos ya no podía seguir. No. Y una vez más, Roberto se encontró con algo que en realidad conocía muy bien: la necesidad de empezar de nuevo. Tenía un espacio vacío en el programa, una oportunidad para inventar algo, un personaje nuevo, una historia y aquí distinta. Viene. Sin Rubén Aguirre, Chespirito sabía que tenía que reinventarse una vez más, y mientras pensaba un nuevo sketch, decidió hacer lo que él llamaba sueltos. Eran pequeños segmentos sin continuidad, sin futuro, sketch que simplemente servían para rellenar espacio. ¿Has visto clip de Tats 70 Show? Esa también está buena. Me suena el nombre, pero no creo que no ubico ahorita. Uno de ellos mostraba a un niño pobre con ropa vieja y actitud traviesa, que se peleaba en un parque con un vendedor de globos. El niño, claro, era interpretado por el propio Chespirito, y el vendedor de globos por su amigo Ramón Valdés. Era y así nació, el chavo nació de un sketch, no sabía. Simple, improvisada, pero había algo ahí, algo auténtico, cálido, humano. Ese sketch empezó a repetirse semana tras semana. Chespirito. La gente lo pedía. El público se había encariñado con ese niño, con su forma de hablar, de mirar, de sufrir. Y entonces Roberto entendió lo que tenía entre manos. Ese personaje no era un relleno. Ese personaje era especial. Ese el Chavo del 8. Y así fue como nació El Chavo. Bueno, yo creo que es algo común en América Latina y en muchos lados, y en Europa, en muchos lados hay una infancia desvalida. Pero yo quería plantear eso para dar un mensaje de optimismo. No. El chavo, aún careciendo casi de todo, es optimista, disfruta, brinca, se emociona y tiene el maravilloso don que es la vida. Chespirito se dio cuenta de algo muy simple, pero muy poderoso. Ese niño que había nacido casi de casualidad necesitaba ubicaba un muchos. mundo. Ya no podía ser solo un sketch en un parque. Tenía que tener un hogar, una vida. Y así nació la idea de la vecindad. Un lugar humilde, lleno de personajes distintos. Pero de hecho, creo que me acabo de acordar que el otro día en Twitter, hace un par de meses, habían encontrado el capítulo piloto del Chavo o algo así, ¿no? Aguántame. Perdón, la alergia. Habían encontrado el capítulo piloto del Chavo, ¿no? Y justamente es ese sketch en el parque, y justamente es ese capítulo de lo de la cámara con los globos y así, o sea... Entonces el sketch unía a los famosos pilotos, y así es. En común, la ternura, Salud, gracias, sí. la exageración, la verdad. Porque sí, eran caricaturas,
pero detrás de cada uno había una historia que el público podía sentir como propia. Para este nuevo mundo ya tenía a María Antonieta de las Nieves y Ramón Valdés, actores de confianza, talentosos y entrañables. Serían padre e hija, él pícaro, holgazán, ella vivaz, inteligente, el complemento perfecto para el corazón ingenuo del chavo. Pero algo le faltaba, otro niño, otro contraste. Y entonces recordó una fiesta a la que había ido tiempo atrás. Había un pequeño sketch entre Rubén Aguirre y un joven actor, un tipo con una gracia natural, un talento físico impresionante. Carlos Villagrán. Carlos inflaba ¿Pirolo? ¿Cómo que pirolo? los cachetes como si fueran un muñeco, un títere ridículo. La gente no podía parar de reír. Chespirito se inflaba tanto los cachetes que se terminó quedando así, porque hoy en día creo que está así bien cachetón, ¿no? Tampoco. Ese gesto tan simple le encendió una chispa. Podía crearle un personaje, un niño mimado de clase alta que mostrara otra realidad al chavo. Uy, chavito. De antagonista, pero entrañable. Y así, sin saberlo, estaban haciendo uno de los tríos más icónicos de la televisión en español. El Chavo, Kiko y la Chilindrina, güey. Es muy modesto el hombre, es muy ingenioso, es muy genio. Mejor Kiko, mejor mierda. Nada más que es muy modesto, pero muy buen escritor. ¿Quieres? ¡Compra! Cuéntame un poco, ¿cómo has inventado usted esta? ¿Es tuyo el personaje de Kiko o es un trabajo de todo gracias a Chespirito, todo gracias a él? Neta, qué pinche hipócrita, ¿eh? Él es el genio, él escribe el programa, él lo dirige, él es dueño de todos los... ¿O lo tengo guardado? Creo que es este, ¿no? El capítulo piloto, justo del que hablaron. Encontré más un episodio petito de Chaps. De esta vez una persona inédita de Son Madruga, fotógrafo. ¡Son Madruga! ¡Del 8! Interpretado por el super comediante Chespirito. Con Carlos Villagrán. Villagrán como Kiko. Ramón Valdés como Don Ramón. Muy bueno, muy bueno. Los personajes, todo. Y para nosotros ponemos nuestro granito de arena, pero con mucho cariño. Chespirito sabía que ese nuevo niño necesitaba algo más. No bastaba con sus gestos ni sus frases graciosas. Necesitaba una figura que lo moldeara, que lo explicara, que lo cuidara. Una madre. Pero no cualquier madre. Tenía que ser alguien que represente esa clase alta, elegante, inalcanzable. Y al mismo tiempo tuviera fuerza, carácter y una capacidad cómica que no desentonara. Con que pegándole a Kiko, ¿no? Con los demás. Vámonos, tesoro. La buscó entre los pasillos del canal, entre sets, actores y ensayos. Y un día, sin buscarlo demasiado, la encontró. Era una joven actriz, de rostro dulce y presencia fuerte. Actuaba en otro programa y bastaron unos minutos para que Chespirito quedara completamente enamorado. Dios, cabrón. Esa joven era Florinda Mesa. La caca en el pastel, ¿eh? Fue la primera en la que pensó para ese personaje y no solo por su belleza. O sea, sí era bonita. Mira, por ejemplo, aquí en esta foto está bonita, pero... No sé, luego como que exageraban diciendo que era la más hermosa y no, güey, la María Antonieta estaba más guapa, perdón, pero... Era indiscutible, sino por algo más profundo. Su entrega, su talento, su inteligencia para entender el humor. La invitó al programa y ella aceptó, sin saber que estaba entrando a la historia. Sí, como que era señora, sí. Porque más tarde tendría un rol mucho más importante. Uf, ahí viene. Pero todavía faltaban dos piezas claves, los que iban a completar el corazón de ese pequeño universo. Uno de ellos llegó gracias a una recomendación muy especial. Ramón Valdés, el alma más callejera del elenco, propuso a una mujer con la que había trabajado años atrás, en una película junto a Cantinflas. ¿Y este quién es? ¿Cómo que quién es? Es el señor maestro. Perdóname, señor maestro. No se pare, si no puede. Ah, la del el profe. ¿Para qué? Angelina. Era de la película del profe, el maestro, sí, la del profe se llama, ¿no? Algo así. Fernández. Angelines no Esa no la he visto, pero la conozco. Era mexicana, había nacido en España, pero no en una España cualquiera, sino... Esta era Angelina. Ay, qué guapa estaba, ¿qué pedo? En una España en guerra. De joven luchó contra el franquismo y por haber colaborado con las guerrillas, se vio obligada a huir como refugiada. No mames. México le abrió las puertas y fue en esa... Dato curioso, Facebook no le... Mira, ¿qué cosa? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, güey?
Kamisato Hayato, lo tenían todo fríamente calculado, pero no contaban con mi astucia. Como dije antes, salieron de las sombras y mostraron sus colmillos. No contaban con mi astucia. Esto es de Genshin Impact. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Dato curioso. A tío Facebook no le gusta que digas qué bruto, póngale 0. Ese tío Facebook es un loquillo. Me pasó un directo mi amigo ¿Cómo? ¿Cómo que no, güey? ¿Cómo? Esa tierra donde pudo ¡qué bruto, póngale 0! reconstruir su vida y también su carrera como actriz. Chespirito no dudó en darle el papel. Sería la bruja del 71. La bruja del 71. Una mujer mayor, apasionada, romántica, enamorada hasta los huesos. ¡Rorro! De Don Ramón. ¡Qué Y aunque mangazo! el personaje tenía un toque caricaturesco, Angelines Estaba le bueno. puso dignidad, ternura y humanidad. Y así, sin buscarlo, se ganó para siempre el cariño del público. Pero todavía quedaba un rol muy importante, el dueño de la vecindad. Ese El personaje señor Barriga. iba a ser interpretado por otro actor, pero a último momento se bajó del proyecto. Uh. Chespirito, presionado por los tiempos, ¡Otro aceptó gato! una recomendación de la propia señal. Un actor joven, poco conocido, pero muy talentoso, Edgar Vivar. Y fue un acierto total y ahora sí, con todos ellos, la vecindad estaba completa. Bueno, luego supongo que luego nació ñoño y así, ¿no? Para Pero sí. 1972 el programa ya no era un simple sketch, era un fenómeno. Los ratings no paraban de crecer, la gente se paralizaba frente al televisor cuando aparecía ese niño con gorra y tirante. Bien, vuelve el perro arrepentido, con la cola entre las patas. O cuando el torpe héroe de antenitas de vinil se lanzaba a salvar el día. Y lo que era aún más increíble, el pequeño Canal 8 Güey. comenzaba a ganar. Pues literalmente el Chavo del 8 literalmente se llamó Chavo del 8 por el Canal 8. Era la idea, ¿no? Pero luego ya como que lo cambió, porque luego el Canal 8 ya se pasó al Canal 2 y así, ¿no? Por la compra y ese pedo. Entonces lo excusó con la idea de que él vivía en el departamento número 8 realmente y no en el barril como se quería, ¿no? Algo así. Ganarle al poderoso Canal 2 En los libros era completamente diferente, sí, en los libros se explicaba otra cosa. cada vez que Chespirito estaba al aire. Eso no pasaba nunca, y sin embargo, estaba pasando. El arte, la creatividad, la simpleza de una vecindad inventada le estaba ganando al aparato gigante de la televisión mexicana. Fue La entonces garrotera, güey, también ese pedo. cuando el canal supo que tenía una joya entre manos y le ofrecieron algo que ni siquiera él había soñado. ¿Qué? 3 programas propios. A la virga. Uno dedicado exclusivamente Ey, qué pedo, mira, los de México sabremos que esta portada, ese libro de cívica y ética, propios. Uno dedicado exclusivamente al Chapulín Colorado, otro solo para el Chavo del 8 y un tercero, una comedia más urbana llamado Ciudadano Gómez. Ah, el Ciudadano Gómez. Este tampoco lo conocía hasta que lo vi ahorita en la serie, ahorita pues se lo explicaron, ¿no? Que fue lo primero que hizo. Para Chespirito aquello era una locura. Había pasado de tener Ciudadano 10 Gómez. minutos prestados en un programa los sábados a tener 3 shows semanales con su firma y su visión creativa. Ah, Pues es que voy a anunciar que al ratito es en este programa, el programa del Chavo, en este canal para que lo vean. Ah, bueno, está muy bien, Chavo, está muy bien. Sí, no, sí. Nos vemos aquí al ratito, no vayan a faltar. Para comienzos ah, de 1973, el chale. Chavo, por ti me dijeron que hablo como mexicana toda mi vida. ¿Cómo? Yo comí televisión con la mochila que ni me cabía de madres. Chavo Yo me lo metía en el culo. Mira. debutó en pantalla con su propio programa. Acá lo pasaban en el 9 del aire, pero en el 8 el cable de paga. ¿Así? Ah, pues mira, respetaron eso. Aquí lo pasaban. Pues que a ver, yo que tenía tele abierta, para mí, le digo, Televisa era como el canal 12. Y el canal 5, que se conocía como canal 5, pues para mí era el canal 8. Entonces los pasaban en los dos. Lo pasaban en Televisa o lo pasaban en canal 5. Entonces, Con esa pues vecindad sí. ya armada, con esos personajes que el público ya empezaba a sentir como su familia. Y con un elenco que no paraba de ganar el corazón de todos. Había nacido Dirección: un clásico. Enrique Segoviano. Uno de mis récords, de los que me puedo envanecer realmente, es haber conjuntado al mejor grupo humorístico que ha habido. No ha existido nada que se le acerque siquiera. ¿Cómo que no? Eugenio Derbez y Consuelo Duval. Es el programa número 1 de la televisión humorística. El Chavo. Interpretado por el super comediante Chespirito. Juan Carlos Villagrán como Kiko.
Florinda Mesa como Doña Florinda. Ramón Valdés como Don Ramón. Don Ramón. Angelines Fernández como Doña Clotilde. Edgar Vivar como el señor Barriga. Y María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina. Vecindad, qué bonita vecindad. Es la vecina del Chavo. Fa, güey, me hace quiere llorar. No valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. Hermano, qué hermoso. Perdón, pero me da como un sentimiento de nostalgia, de belleza, de inocencia, no sé, esa música y las otras canciones también. El programa no paraba de ganar. Por eso te cuesta creer que todo esto pasó, este desmadre de cosas que habían detrás ocurrieron porque, güey, la química era tan bonita y tan bien que dices que podría salir mal. Y pues, obviamente, entre todo lo bello algo puede salir mal, ¿no? Cada semana el Chavo superaba sus propios récords de audiencia. Y eso hizo que... El capítulo segundos. Sí, hermano, mi capítulo favorito. Además del de cuando van a la playa. Y que me deja así como de, ay, qué bonito. Y con el que más refuerzo la idea de que Don Ramón es como muy, muy importante en la serie del Chavo. Por la química que tiene con el Chavo. Es el capítulo del cumpleaños de Kiko, donde Kiko invita a todos a su cumpleaños y así. Y el Chavo está agarrando cosas para guardarlo en su bolsa. Y al final se ve la escena donde todo lo que estaba agarrando era porque lo quería compartir con Don Ramón. Y Don Ramón le comparte algo también. Ah, qué hermoso, güey. Amo ese capítulo. Una jugada fuerte. Le ofrecieron a Chespirito el doble de dinero para que se llevara todos sus productos a esa señal. Y aunque la propuesta... ¿A cuál? Perdón, regreso. A ver. El programa no paraba de ganar. Cada semana el Chavo superaba sus propios récords de audiencia. Y eso hizo que Canal 2 hiciera... Canal 2, ahí está Televisa. Una jugada fuerte. Le ofrecieron a Chespirito el doble de dinero para que se llevara todos sus productos a esa señal. Y aunque la propuesta era más que tentadora, la estrella, porque sí. sí, Chespirito realmente necesitaba ese dinero. Había una condición. Debía romper su contrato con Canal 8. Pero Chespirito no podía, no quería traicionar ese espacio que le había abierto las puertas. Así que tomó una decisión difícil, pero honesta. Dijo que no. Me hablan por teléfono uno de los ayudantes. Y me dice, oye, dice el señor Azcárraga que no, que vengas inmediatamente. Ahora, el señor Azcárraga, ese era el dueño de Televisa y hoy en día también sigue siendo Azcárraga, pero es el hijo. Antes era el Emilio Azcárraga y hoy... Ah, no, ahorita es Emilio Azcárraga y el antes no me acuerdo cómo se llamaba. Te olvides de pero Azcárraga también, el que le decían el tigre o algo así. 8 semanas, o que te olvides de Telesistema. Digo, pues me olvido de Telesistema porque yo mi compromiso lo voy a cumplir. Finalmente el dueño de Canal 2 terminó comprando Canal 8. Quiso jalar a Chespirito y dijo, no, es que no puedo serles infiel a Canal 8. Hermano, compró Canal 8 para poder jalarlo. Y así nació Televisa como la conocemos hoy en día. Televisa. Con esta nueva etapa, el programa explotó, la audiencia se fue por las nubes y como todo estaba en la misma señal, Rubén Aguirre pudo volver al equipo. El elenco original estaba casi completo otra vez. Durante todo 1973, María Antonieta de las Nieves filmó los episodios del Chavo embarazada. ¡Hala! El característico vestido de la Chilindrina escondía su panza. ¿What? No sabía eso. Y aún así, con toda la entrega del mundo, grabó cada escena sin faltar. Y nunca lo pareció, ¿qué pedo? Yo nunca lo noté o dije así de, no mames, qué raro. Pero cuando nació su hijo, tomó una decisión difícil. No. No volvió al programa. No. No porque no quisiera, sino porque Canal 13 le ofreció una oferta tentadora de dinero para pasarse a su señal. No y ella, mames. como muchas personas en esa época, soñaba con tener su propia casa. Uf, Era una ¿quién oportunidad no? que no podía dejar pasar. Chespirito la entendió. Sabía lo que era tomar decisiones duras por el bien de la familia. Y por eso se despidieron en los mejores términos. No. La vecindad perdía por un tiempo a uno de sus corazones más grandes. Pero la vida, como el arte, a veces toma caminos distintos. Chale, es por eso que... O tenía pasita, pero no se notaba, güey. O sea, lo disimulaba muy bien. Para no perder la dinámica en la serie, Chespirito creó nuevos personajes. Ñoño, La Popis Ajá. y Godínez interpretados. Ah, de verdad, la Popis me da. Ay, sí que no es por... Bueno, ahora sí. Pero de por sí, la Popis como me cae mal como personaje, güey. Se me hacía insufrible, de verdad me cagaba. Ñoño era pasable.
Godínez, pues más o menos, ahí estaba, ¿no? Dado por su hermano Horacio. El éxito del Chavo y el Chapulín Colorado era tan grande que comenzó a cruzar fronteras. Los primeros en interesarse fueron varios países de Centroamérica, donde las señales locales compraban los derechos del Chapulín y de paso también llevaban al Chavo. Y lo que parecía un fenómeno local, de repente empezó a convertirse en algo continental. La serie crecía en popularidad fuera de México. El Godínez cae mal con sus chistes rancios. En el live action sí no me parecía como el Godínez no me caía tanto. Pero en la versión animada sí estaba como chistoso el Godínez, ahí sí me daba un poquito de risa. Y eso llevó a que hicieran algo impensado para un programa de comedia, una gira internacional. Sí, Chespirito y su una gira de una serie de comedia, güey. elenco comenzaron Como si fuera una banda. a recorrer distintos países actuando frente a miles y miles de personas. Eran como una banda de rock. Muy buenos días, queridos radio. No son radio, son televidentes. Aquí su amigo Rondamón saludándolos. Rondamón. Acabando de llegar desde Miami, mi hermano. Un verdadero placer estar aquí saludando a los hermanazos del alma. La gente los perseguía por la calle, lloraba al verlos y llenaban estadios durante varios días consecutivos. Para muchos, ver en persona al Chavo, al Chapulín, a Don Ramón o a Doña Florinda era como ver Iba a decir que el profesor Girafales, ¿tenía un circo? ¿En serio? Beatles, y para ellos era el sueño de sus vidas convertido en realidad. Verga. En 1975, María Antonieta regresó al lugar donde había nacido su personaje más querido, la vecindad del Chavo. Después de un año alejada del programa y tras un... Eran los BTS de la época, hermano, eran los Beatles, directamente eran los Beatles de... Pues casi, a ver, no tal cual, ¿no? Pero los Beatles de Latinoamérica en cierto sentido, ¿no? Un paso por Canal 13 que no tuvo el éxito esperado, decidió hablar con Chespirito. La conversación fue sincera. ¿Qué? Ella quería volver y él, que siempre había tenido una buena relación con ella, le abrió las puertas sin dudarlo. Normal. Y cuando volvió, lo primero que hizo fue reencontrarse con Ramón Valdés, su padre en la ficción y en muchos sentidos una figura paternal también fuera de cámaras. Ese reencuentro fue más que emotivo. Güey, me parece bien triste, no sé si han visto el video de cuando fue el velorio público, televisado y así de Ramón Valdés, y está la actriz, la María Antonieta de las Nieves dando unas palabras y se rompe en llanto después de decirle así de papito. Y no, la neta sí me dio mucha tristeza, güey. Motivo, porque más allá de los libretos eran una familia y con su regreso la vecindad volvía a estar completa. El éxito del Chavo... Güey, ¿qué es esto? Don Ramón regresa. A ver, no está hablando. No, está hablando de cuando regresó de Chilindrina, pero sí, ahorita lo vemos, güey. El Chavo del 8 era tan grande que Pero todas ese es otro. las marcas querían estar ahí. Cualquier producto que aparecía en pantalla automáticamente se convertía en un éxito en ventas. Y en ese punto, Chespirito tenía un nuevo objetivo: incorporar música al show. ¿Y qué? Música. Tiene un par de buenas canciones, pero otras tantas no. Esta, por ejemplo, no se la conozco, pero bueno. Esta también fue real, ya sé, pero ahorita que lo hablo lo vemos. Joven aún, mañana viejo serás. Y el doctor Chapatín que sí. La importante disquera se acercó con una propuesta: sacar el primer álbum oficial del Chavo. Y Chespirito, entusiasmado, aceptó, pero puso una condición: que todo el elenco firmara en conjunto con esa disquera. Así podrían lanzar canciones del programa, giras musicales y convertir al Chavo también en un fenómeno sonoro. Pero cuando comienza a haber mucho dinero de por medio, ahí también empieza el comienzan problema. los problemas. Sí. Carlos Villagrán no aceptó esa condición. Decidió firmar con otra disquera por su cuenta, A la desobedeciendo verga. lo que Chespirito había acordado con todos. Eso generó una gran pelea entre ellos y con el tiempo terminó teniendo una consecuencia directa en la serie. El personaje de Kiko nunca participó de ninguna canción, no formó parte activamente de ningún número musical, ni No de los discos oficiales mames. del programa. No mames, ni la de qué bonita vecindad. ¿En ese tampoco?
Porque aunque el público seguía viendo humor, ternura y color, detrás de escena las primeras grietas comenzaban a aparecer. Ahí está, Para güey. 1977, El Chavo del Ocho estaba en su punto más alto. Los personajes funcionaban mejor que nunca, Chespirito no dejaba de crear momentos memorables para todos y la audiencia seguía creciendo, junto con las ganancias y las giras por toda Latinoamérica. Las primeras grietas. Aquí viene. ¿Qué pasó, campeón? Encantado de estar aquí con ustedes. Una gran sorpresa. Esta manifestación de estimo que nos tiene de este amor recíproco, ¿eh? Encantado de estar con ustedes. Ahí nos vemos. Chale. ¿Qué te pareció el recibimiento de la gente? Pues nunca lo habíamos tenido, campeón, para ser sincero. Muy bonito. Muy bonito, muy padre, muy suave, mano. Espero que la función esté así. Pero en medio de ese torbellino de éxito, Chespirito vivía también una revolución personal. Ante todo, la profesionalidad dentro de la actuación. No sé qué tan profesional dirías tú que fue lo que la decisión que tomó ese cabrón de no, que no quiere participar, porque lo vio como para su beneficio. O sea, está bien, pero cabrón. O sea, tipo, está bien el profesionalismo, pero tampoco lo pongas tan arriba como para quedar como un pendejo culero. O sea, egoísta, ¿no? Así se vio el Carlos Villagrán. Durante varias No sé. giras, confesó haberle sido infiel a su esposa. Sentía que su matrimonio ya estaba terminado. Él mismo No, aquí decía, llega. hacía Spoiler del siguiente capítulo de la serie, ¿eh? lo que quería. Y en uno de esos viajes, finalmente se dio lo que llevaba años postergando: el romance con Florinda Mesa. No, por años había no evitado mames. avanzar por respeto al trabajo, al equipo e incluso por los rumores de que Florinda salía con Carlos Villagrán. Pero cuando ella misma mostró interés, ya no hubo vuelta atrás. Sí, hubo hay una anécdota. Nos habían inundado de chavas que querían besarnos a todos y también chavos que besaban a ellas. ¿Ahora? Se habló mucho de los besos y se había desbaratado ya la reunión en la noche. Mi tío abuelo contando cosas, sus aventuras locas, ¿eh? Y Cabrón. Ya lo voy a hacer indiscreto, pero sí una vez me dijo: oye, si quieres besar a alguien, ¿por qué no me besas a mí? ¿Ahora? Me aventé el pavado. Así nació una No mames, qué malo, qué malo. Mi abuelo en el gabacho. relación que terminaría durando más de 25 años. Malísimo. Construida entre ensayos, giras y set de grabación. Un amor que, como sus personajes, iba a quedar para siempre en la memoria del público. Oh. Uy, pues ha sido mi Todo un chapulín Chespirito, literal. Le hizo honor al personaje, ¿eh? El nombre del personaje. diría yo, mi complemento ideal. Poco se habla también de que, o sea, tipo, se iba a casar con eso, de hecho, se está abordando en la serie ahorita. De que se va a casar con el que era Enrique Segoviano, el director, ¿no? Yo me enamoré de ella y sigo enamorado de ella. Tiene, aparte de lo que me gustó siempre, es un talento maravilloso. Ella Interesadas. ha ¡Ash! sido productora. ¡Trolas! ¡Ash! Cuando yo salía productor, Roberto Bolaños, sí, el nombre decía, pero la que producía era ella, que además es lo que a mí no me gusta mucho, ella lo sabe hacer muy bien. El éxito era tan Trolas. grande que ya nadie podía ignorar lo que pasaba con el programa. ¡Zancuda! Las ganancias, las giras, los productos licenciados, todo lo que tocaban el Chavo o el Chapulín se convertía en oro. Fue entonces cuando le ofrecieron a Chespirito hacer una película. Podía elegir el Chavo o el Chapulín Colorado. No hay una película del Chavo, ¿no? ¿O sí? Y Pero el Chapulín tampoco. Él no lo sintió. Creía que esos personajes funcionaban mejor en formato corto, Sí. en la dinámica de sketch, y eligió contar otra historia, una más personal, más chanfle humana. Así Esa. nació El Chanfle, una película escrita, dirigida y protagonizada por él mismo, que terminó siendo formada por todo el elenco del Chavo. Pero mientras tanto, Con Florinda Mesa. Claro. la fama y el dinero empezaban a hacer ruido dentro del elenco, y quien no supo para manejarlo fue Carlos Villagrán. Durante Y las mira, giras mira, por mira. Latinoamérica de ese año, Carlos fue testigo de algo enorme. El personaje de Kiko no paraba de crecer. La No. gente lo adoraba, lo buscaban en cada ciudad. Los niños se disfrazaban como él, y Chespirito, generoso como creador, le daba cada vez más espacio para brillar. El personaje funcionaba como nunca.
y Carlos se lucía, pero tanta ovación, tanta risa y tanto protagonismo le hicieron creer que podía con todo, que no necesitaba a nadie, que ya era hora de volar solo. A mí me tocó ver a muchos comediantes que decían, no, los chistes importantes los tengo que decir yo. Y yo no, al que le tocara, a quien le correspondiera por personaje, por trama, etc. A finales de ese año, Carlos tuvo conversaciones con Chespirito. Le dijo que quería hacer su propio camino, tener su propio show, pero lo sorprendió con un pedido inesperado. Quería seguir interpretando a Kiko. Kiko, ese personaje que pertenecía a Chespirito, Pues ese niño sí. mimado que había nacido de su pluma. Es que es obvio, cabrón. O sea, él lo inventó. ¿Por qué te iba a tener que recibir regalías de un personaje que Chespirito inventó? Porque este güey iba a llevarse todo, güey. Pensado para equilibrar la inocencia del Chavo y la picardía de la Chilindrina, Chespirito lo autorizó, le permitió usar el personaje, pero le dio un consejo que resumía toda su visión como creador. Uy. No te quedes atado, crea nuevos personajes, contá nuevas historias. Y no lo hizo. 1978 fue un año clave. Fue el último año en el que Kiko apareció en La Vecindad. A fines de ese año se volvió a emitir un episodio muy especial. La Vecindad viajaba a Acapulco. Ese capítulo había sido grabado el año anterior y en realidad no fue solo una idea creativa. Fue parte de una estrategia de marketing. El dueño de Televisa había comprado ese hotel y quería promocionarlo de la mejor manera posible. Yo nunca supe que era como para promocionar el hotel. Yo creí que auténticamente como que se les ocurrió grabarlo allá y pues ya con eso, pero pues no. Al final resultó ser que era una técnica de marketing que resultó muy bien porque a día de hoy sigue conociéndose ese hotel como el hotel donde estuvo el Chavo, ¿no? Y qué mejor que hacerlo con el elenco más que... Era muy bueno. Sí, pero fue una táctica un tanto... ¿Qué pedo? O sea, un tanto del güey del Emilio Azcárraga, ¿no? Que había comprado el hotel y dijo, quiero que hagas un episodio ahí para que le hagas promoción. Y fue como... querido de todo México. ¿Y vamos a ir a comer? Sí. Una comida deliciosa. Bueno, es que aquí todo es bueno. La comida, los cuartos, la playa, la piscina. Por eso cada vez que... Que fue un buen capítulo. Güey, me da ganas de verlo. Lo vemos ahorita. siempre llego a este hotel. Yo también. El episodio fue un éxito, pero su repetición en Lo 1978 vemos, le dio un nuevo significado, porque con el tiempo, ese viaje quedó en la memoria colectiva como la última vez que toda la vecindad original estuvo reunida. No. Una despedida no planificada, pero inolvidable. Fuck, la canción del final, cabrón. 1979 fue uno de los años más caóticos en la historia del Chavo. Aquí empieza la decadencia, ¿eh? Para ese entonces, el programa ya había grabado varios episodios cuando sufrió dos pérdidas clave. La primera fue la de Enrique Segoviano, el histórico director del programa. Decidió alejarse del proyecto y eso obligó a que el propio Chespirito ¿Pero por qué? asumiera la dirección del show. ¿Pero por qué decidió eso? Poco después, ocurrió otra cosa completamente impensada. Don Ramón se despidió de la vecindad. No. Nunca hubo una versión oficial de su salida. Algunos aseguran que hubo una discusión económica con Chespirito. Otros dicen que simplemente Ramón Valdés estaba cansado y aceptó una propuesta para hacer giras con un circo por todo el país. La verdad nunca se supo con certeza. Lo único claro es que Ramón Valdés se fue y con él se iba una parte del alma del programa. Real, güey. Chespirito... Ya lo dije ayer que estábamos viendo la serie y es muy real cuando son capítulos donde sale la disque abuela esta interpretada por María Antonieta, con todo respeto, pero es que cuando salía la abuela esta no era la misma gracia, güey. ¿Qué van a decir en la serie? No lo sé, quiero verlo. Tuvo que reinventarse. Le dio a María Antonieta otro personaje, Doña Nieves, Mira, la bisabuela de la Chilindrina. Ay, no me gusta ese personaje. Se sumó un nuevo personaje adulto, Jaimito el Cartero, y también se incorporó un nuevo espacio, la fonda de Doña Florinda. Ah, sí, también. Y como siempre, más protagonismo a Doña Florinda, güey. Más protagonismo. Pero aunque la serie seguía al aire, algo ya no era igual. La audiencia empezó a bajar y por primera vez la vecindad parecía más vacía que nunca. No. Para 1980 Chespirito tomó una de las decisiones más importantes Bueno, era su doña, sí, pero cabrón, no en la sé. historia del show, unificar todos sus personajes en un solo programa. Volvió así el ciclo llamado Simplemente Chespirito, un espacio donde el Chavo, Chespirito. el Chapulín, el Dr. Chapatín y otros personajes tendrían su propio sketch semanal.
La idea era clara, el producto comenzaba a desgastarse, los cambios del año anterior no habían alcanzado para refrescar la fórmula y Chespirito sintió que la mejor manera de mantener vigente a todos sus personajes era reunirlos bajo un mismo techo. El show continuaría con los personajes nuevos como Doña Nieves o Jaimito el Cartero y exploraría situaciones distintas, pero la esencia del Chavo del Ocho ya no sería la misma. Era el comienzo de una nueva etapa y también el principio del fin. El principio del fin, cabrón. Ya cuando se nota por la calidad cuando ya va bajando, o sea, tipo cuando la calidad iba subiendo, el fin se acercaba más, Vecindad que había conquistado a toda Latinoamérica. Ese mismo año... Como una familia de 10, hermano, esa cosa hoy en día es caca, Lo primero sí fue bueno, lo siguiente ya no. Una figura inesperada se acercó a Televisa con una propuesta tentadora. Carlos Villagrán decía que podía recuperar la audiencia perdida, que el regreso de Kiko, aunque fuera con su propio show, sería un boom en pantalla. No. Y el dueño de la señal pensaba igual. Consultaron a Chespirito y este sorprendió a todos aceptando, con una única condición: que en el programa se dedicara un agradecimiento a él como creador del personaje. Pero Carlos se negó rotundamente. No mames. Y no solo eso, decidió demandarlo. ¡Hora, virga! ¿Qué pido? ¿Se apoderaba Gómez Bolaño? ¿Quién es Gómez Bolaño? El único hijo de puta, güey. problema que tuvimos Carlos y yo es que él decía ser el autor del personaje, eso, ¿no? El autor soy yo y dueño del personaje. A mí nadie me dijo cómo tenía que hacer el personaje, simplemente va a ser un niño y yo le busqué el traje marinerito. Y esto que tengo yo así de atar así con los cachetes, el sonido cultural lo sabía hacer yo y nada más yo. Fue el único que se portó. O sea, es que no, cabrón. No a la altura de las circunstancias, cometió un error muy grande, tratar de hacer todo con los cachetes inflados y no se puede hacer eso. Claro. Entonces ya no tuvo éxito, pero se fueron todos y todos regresaron. Él fue el único que no regresó. Así como me quitas el whisky, ¿también le quitaste este personaje a Gómez Bolaño o el Kiko es tuyo? Bueno, él no tomaba. Yo considero que el Kiko es mío. Él, por intereses, lo quiere seguir conservando. Yo sé por qué lo quiere seguir conservando. Pero me parece loco que como muestran como esta la pelea más cabrona de derechos de personaje. Incluso en el Chavo animado sí aparece Kiko, pero la Chilindrina no. ¿Por qué pasó? Me gustaría saber por qué pasó eso ahí. O sea, tipo, ¿por qué sí apareció Kiko en el Chavo animado, pero la Chilindrina no? O sea, ¿cómo fue eso ahí? Hay 2 productos nuestros en el mercado. Digo, nuestros de él. Ya. En revistas, pantuflas, camisetas, pelotas, llaveros, álbum coleccionable, muñecos de vinil, títere, lámpara, chicles, loncheras, relojes, jabones, en fin, 42 productos en 17 países. Ya. Entre paréntesis, la figura que más se vende es la de Kiko. Y yo no percibo ni 5 centavos, entonces lógico que él quiera seguir conservando al Kiko, ¿no? No. Fueron a juicio y la resolución fue rápida. Chespirito tenía en su poder un documento firmado por el propio Carlos. El Chavo y Kiko peleando en la vida real, Carlos, cediéndole los derechos del personaje. Cuéntame un poco, ¿cómo han inventado ustedes esta? ¿Es tuyo el personaje de Kiko o es un trabajo de Todo gracias a Chespirito, todo gracias a él. No. Roberto, que es el genio, parece. Él es el genio, él escribe el programa, él lo dirige. Asco, güey. Él es dueño de todos los personajes, todo. Y para nosotros ponemos nuestro granito de arena, pero con mucho cariño. El juicio lo ganó sin complicaciones. Carlos Villagrán se enojó muchísimo, pero aún así siguió usando el personaje. Ah, sí, ¿lo ganó Chespirito? Ah, pues ahí está la respuesta de por qué sí lo usó en el Chavo animado. En diferentes proyectos. Kiko Botón. Kiko Botones. Es niño el niño de papel. Papel, Federico. Federico, ajá, y su manera de poder usarlo sin tener que infringir los derechos fue cambiándole de Kiko, que se escribe con Q-U-I-C-O, a K-I-S-K-O. O sea, tipo, lo escribió diferente y ya con eso decía, no, sí, y le cambió el color al traje y así, ¿no? Que Kiko. Ahora, este nuevo personaje que tú haces, el niño de papel, ¿es el mismo Kiko? Sí, es el mismo Kiko. Vamos, yo lo califico el mismo relleno. Le tuve que cambiar el nombre y la vestimenta, pero el relleno es el mismo. El Federico es un clásico, güey. El otro día me traté de ver un capítulo. No da nada de gracia, güey. Nada de gracia, pero nada. Intentan hacer como una copia al formato de lo del Chavo, pero malísimo. Pero de verdad mal.
Intentó hacer Ese. su propia versión del universo del Chavo y hasta llegó a contar con Ramón Valdés en alguno de sus programas, pero nada funcionó. Faltaba No. magia, faltaba libreto y sobre todo faltaba esa chispa única que solo aparecía cuando estaban todos juntos. Sí. En 1980 Qué malo, lo intenté ver, muy malo. algo que nadie imaginaba terminó sucediendo. Ramón Valdés volvió a la vecindad y su regreso nos regaló uno de los momentos más emotivos de toda la historia del... Ahora sí, aquí está, por cierto. Este regreso fue icónico porque no lo esperaban y la Chilindrina, la actriz de Chilindrina no lo esperaba tampoco. Fue como que ocurrió casi que así de la nada, casi. Pero mira. Mira. Yo uso primero. Ándale. Al cabo no está en el barril porque... Mira, Chavo. Fíjate que Serafina sacó el primer lugar en la escuela de... Hola. Dije hola. Hola. Hola, chavo. ¿Ah? Pues hola. Oye, chavo, yo creí que te iba a dar mucho gusto volverme a ver. ¿Verdad que se parece a Rondamón? No se parece. Es don Ramón, el papá de la Chilindrina. ¿A poco? Ay, pues claro, menso. ¿Dónde vas a encontrar otro señor con esa cara de chimpancé jubilado? A ver. Qué cabrón. Era muy bueno, Pero espérate, Pues sí se parece bastante. la reacción de la Chilindrina. ¿Es él? Claro que es don Ramón. Pues es que lo veo distinto. Sí, pero cambió de ropa, pero no cambió de cara. Pues le hubiera convenido más al revés. Es que, mira, así parece como costal de papas. Que yo parezco costal de papas, chavo. Pero sin papas. Ay, chavito. Mira, acabo de llegar, hombre. No quería yo, pero no tiene remedio. Permiso. No te... ¿Y tú qué? ¡Nomás llegó a pegar! Caray, chavito, perdóname. No fue mi intención. Sin querer queriendo. Es que usted se acercó exactamente cuando yo estaba haciendo así. Y usted... mi rodilla. Los sonidos eran muy buenos. Lo chistoso eran los sonidos. Le digo, es que ya cuando eran los capítulos como más actuales, cuando ya no estaban los sonidos. Bueno, los sonidos sí estaban, así los de los golpes así, ¿no? Pero yo hablo de las risas enlatadas, como que ya no funcionaba igual. A mi parecer. ¡Págame la renta! Señor Barriga. Digo, no creo que esa sea la forma de recibir a un amigo que estuvo tanto tiempo ausente. Ay, ¿qué esperaba? ¿Que lo recibiera con un abrazo y con un besito? No, tampoco. Digo, cambié de ropa, pero no de costumbres. Eso quiere decir que va a seguir con su vieja costumbre de no pagar la renta. Bueno, uno tiene que ser firme en sus convicciones, ¿no? Digo. Mire, mejor no diga nada. Voy a ir a cobrar la renta en los demás departamentos y después hablamos. Pase usted, señor. Con permiso. Referencia a la escena gay de Ramón Valdés, ¿eh? Señor Barriga, pase usted. Oiga, de todos modos, sea usted bienvenido. Pues muchas gracias, señor Barriga. Muy amable, muchas gracias. Vaya, hombre. Hola, chavo. Hola. ¿Don Ramón? ¿Don Ramón? El mismo que viste y calza. Acabo de llegar, profesor. Vaya. ¿A dónde?
Es una expresión, don Ramón. Vaya, vaya. ¿Y qué? ¿Que dónde se había metido, hombre? Pues ya sabe, profesor, recorriendo el mundo en busca de fortuna, caray. ¿Y? Sí. Pues nada, mire, la verdad es que hubo una ocasión en que pude ganar mucho, pero muchísimo dinero, profesor. A la verga, referencia a lo de... Mucho dinero, de veras. Nada más que surgió un gran inconveniente, como siempre. Como siempre. ¿Cuál inconveniente, Well. don Ramón? Pues que tenía que trabajar. Llegar otra ocasión. ¿Y usted qué tal? Dígame. ¿Sigue usted enamorado de la vieja chancluda o ya cambió de guarache? No. Sí, bueno, no. ¿Qué? Una cosa, profesor, le advierto, don Ramón, que en mi presencia no va usted a... No. Profesor Girafales. Doña Chancluda. Profesor Girafales. Doña Florinda. ¡Qué milagro que viene por acá! Voy a traerle este humilde obsequio. Ay, muchas gracias. Pero... Está hermoso. Ay. Huele. ¿Y usted qué? Pues nada, señora, yo acabo de llegar. Acaba de llegar y a causar problemas, ¿verdad? ¿Pero cuáles problemas? Si lo que pasa es que yo le estaba preguntando... ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? No será mucha molestia. Claro, no se enredó con el Girafales, tonta no era. Pase usted. Después de usted. Ni idea de por qué. O sea, cagado que se enredó con quien interpretaba a su hijo y con el otro niño, ¿no? Lol. Capaz el Girafales era más grande que ella, no sé. Ahí viene. Dicen que es auténtica la reacción, pero no sé. Me cuesta creerlo. No. ¿Cómo está, mi amor? ¿Cómo está, amiga? Platíqueme. Ay, papito lindo, déjame. Ay, papito. ¿Sabes qué, papito? No. Le voy a avisar a mi bisabuela. No. Ay, qué... Buenos días, con permiso. Buenos días, pase usted, doña Clotilde. María estaba llorándose. No me digan que es don Ramón. ¿Por qué me desmayo? Pues sí, soy don Ramón. Doña Clotilde. Por favor, ¿qué le pasa, doña Clotilde? Levántese, doña Clotilde, por favor. ¿Me metieron en la Galavisión? No, güey. Pues, a ver, bueno, aquí creo que esto es Galavisión, sí, pero no sé. Pero pues originalmente era en Televisa. ¿Se siente mejor? ¿Se siente mejor? ¿Ya está bien? Calma, calma. Y la abuela. ¡Abuelita! Cuidado, abuelita, por favor, cuidado, abuelita, por favor, cuidado, abuelita, cuídese. ¿Qué pasa, niño? Gracias. Ya te pasé bien. Ay, Qué bueno. La Chilindrina te está preparando un plato de frijoles. Ay, al fin, frijolitos. Vamos, abuelita, vamos. Chavo, trae mi equipaje, ¿sí? Chente no me hubiera usado de mozo. ¿Chente? ¿Quién es Chente? Creo que eran los amigos imaginarios del chavo, ¿no? Tenía como amigos imaginarios o algo así. O no sé quién es Chente. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, sigamos aquí con este programa. Su reencuentro con la Chilindrina. Dicen que María Antonieta no sabía que Ramón iba a aparecer en escena y por eso su emoción fue tan genuina, tan real, tan conmovedora. Fue como si
padre e hija se volvieran a abrazar después de años separados. Fue un regalo para los actores y también para Puta, esta escena sumada a la que les dije, güey, de lo de... A ver si lo puedo buscar aquí rápido. María Antonieta de las Nieves... no, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la otra palabra? No, cuando fallece... No, Ramón Valdés. Habla de Ramón Valdés, a ver. Pero tipo de... Este de acá, güey. ¿Tu papá? Mira. Mi papito lindo, mi amor. Él también está en el cielo. Es que papá Dios necesitaba a alguien para que divirtiera a los angelitos allá arriba. Interpretaba a Don Ramón. Llenaba la pantalla con su simpatía. Y los Ok, perdonen la canción de mierda, ok, pero el chiste es lo que está que diciendo. tuvimos el placer de trabajar con él. Nos llenó la vida de alegría con sus ocurrencias. Por eso te doy las gracias. Papito lindo, mi amor, cómo te quiero. No. La venganza Nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Qué triste. Y también el otro día vi que ni la Florinda Mesa ni el Carlos Villagrán fueron al velorio, al ¿cómo se dice? ¿El qué era? ¿Qué era lo que dijeron hace rato? El funeral público de Don Ramón, de Ramón Valdés. Funeral, sí. Al funeral público así de el televisado que acabo de ver ahorita. No fueron, güey. No estuvieron ahí. Público. Ese año Ramón estuvo presente Qué mal en pedo. casi toda la temporada, pero lamentablemente no duraría mucho más. Se dice que su segunda salida del programa se debió a encontronazos con Florinda Mesa, Mira, quien, justo. para ese entonces, tenía un rol muy importante en la producción del show y tomaba decisiones que no siempre eran bien recibidas por el resto del elenco. Después de eso, Ramón Valdés... Nadie se acuerda de Jaimito Cartero. Qué triste, pero también es buen personaje. Y te digo, creo que en el animado le dieron un poquito más de peso al Jaimito Cartero. Es que ya como que llegó tarde también. Siguió con su carrera No actoral. era un personaje original, era un personaje que ya metieron después para rellenar espacios que ya no estaban. Para el público siempre fue y siempre será Don Ramón. ¡Ron Un Damón! personaje noble, gruñón, pero entrañable, que trabajaba de lo que fuera para mantener a su hija, que vivía endeudado pero con el corazón lleno y que con una simple mirada podía hacernos reír o quebrarnos por dentro. En 1988 Mira. Ramón falleció por una No. enfermedad que lo venía deteriorando desde hace tiempo. Pero su recuerdo quedó eternamente vivo, porque Don Ramón no fue solo un personaje. Fue el padre que muchos quisieron tener. No. El vecino que se hacía querer aunque no quisiera. El alma de una vecindad que nunca volvió a ser igual sin él. Y en cada repetición, en cada carcajada, en cada lágrima, Ramón Valdés sigue estando ahí. Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía, mira, hijito, un amor tienes que encontrar. No la busques, digo, muy bonita, porque al paso del tiempo busca amor, solamente amor. Claro que con eso está bien, señor. De veras, muchas gracias. Me gustaría estar todo el ratote con ustedes. I love you a todos. I love you. ¿Verdad, señor? Mucho gusto de haber estado con ustedes. Un abrazote sincero de su amigo Rondamón. Pórtense mal, pórtense mal. Rondamón. Qué bonito. Chale. Desde 1982 Ahí en está. adelante, el programa ya no era lo mismo. No. La magia que había conquistado Güey, lo dije cuando lo puse esto al principio del stream y vimos esto. Ya se veía esto viejo, güey. Ya era como, ya, córtala, ya esto ya no podía seguir. a todo un continente comenzaba a Sí, ya de por sí criticaban que eran adultos que interpretaban niños. Con más razón esto, güey. Se veía ya muy adulto el Chespirito, desvanecerse. El espacio del Chavo se hacía cada vez más chico, ya que otros sketches como Los Caquitos iban ganando protagonismo. La vecindad ya casi no aparecía y todo Los transcurría en la Caquitos. escuela, con personajes que parecían ser solo una sombra de lo que fueron. El Chavo se había desbaratado ya el contexto. Se había ido, bueno, Carlos Villagrán, se había ido
Había fallecido Ramón Valdés, No. el Chato Padilla, Angelines Fernández. El Chato Padilla falleció, mira, y ni siquiera lo mencionaron, qué feo. Alimentando lo que dijeron hace rato de que nadie se acuerda del Jaimito, pero el Chato Padilla era Jaimito, ¿no? Entonces ya el contexto era mínimo y era muy importante dejar un buen recuerdo. Los actores iban abandonando el show, los conflictos, los años y el desgaste natural hacían lo suyo. Y Chespirito, que siempre Mira. supo leer el momento Las justo, canas del profesor, entendió que la sí. historia ya no funcionaba, que el corazón de la vecindad había dejado de latir. Por eso en 1992 tomó una decisión difícil pero necesaria: cerrar la historia del Chavo para siempre. Buenas noches, vecindad. No. No te vayas, chavo. No te vayas, chavo. La decisión de cerrar la No historia te del Chavo no vayas, fue bien Chavo. recibida por todos. María Antonieta de las Nieves, quien había dado vida a la inolvidable Chilindrina, no quería dejar atrás al personaje. Sentía que todavía había mucho por contar y que la niña traviesa aún tenía vida propia. Chespirito lo entendió y en ¿Qué un quiere, gesto don Ramón? generoso le permitió seguir interpretando a la Chilindrina, incluso después de que el sketch del Chavo llegara a su fin. Ella pudo crear sus propias historias, Sí. lanzar series, películas y hacer giras por toda La Latinoamérica, Chilindrina. siempre interpretando a la niña con coletas que tanto amaba al público. Había un acuerdo: Chespirito no cobraba nada por eso. Pero con el paso del tiempo, María Antonieta descubrió que los derechos del personaje no se habían renovado y Uy. decidió registrarlos a su nombre. Un movimiento legal que desató la bronca de Chespirito, Fuck. quien sintió que habían traicionado su confianza. A diferencia de otros conflictos, este terminó demasiado mal entre ambos actores, rompiendo una relación que había nacido muchos años antes, No. en medio de la risa, los aplausos y los pasillos de la vecindad. Después de 5 años que tú ya registraste un personaje, cada 5 años lo tienes que volver a registrar. Sí, yo creo que es malagradecida. A mí se me había pasado renovar. Yo tengo una carta de ella y de todos los actores que dicen el creador es Roberto Gómez Bolaños. Si yo quisiera usar en algo a la Chilindrina, tendría que pedirle permiso a ella. Pero pedirle permiso, pues me muero de risa, ¿no? No lo haría yo nunca. La voy a dejar Y aquí se explica el por qué no sale la Chilindrina en ¿cómo se llama? En el Chavo animado, ¿no? Que yo la neta cuando empecé a ver el Chavo animado, que yo ya conocía el Chavo original, sí me preguntaba ¿por qué no sale la Chilindrina, güey? No sé. Sí me parecía muy raro. Y recuerdo, te lo juro que recuerdo, en la primaria, ver a alguien con una lonchera o no, una lonchera no, ¿cómo se llama? Bueno, sí, una lonchera o una lapicera del Chavo animado. Y en esa ilustración del Chavo animado sí estaba la Chilindrina. Y no sé por qué nunca salía, Me hubiera gustado verla en el Chavo animado, hubiera estado bueno, Vete a dormir, cabrón, ya son las 6 de la mañana, mira nomás, ocioso, chamaco, ¡cállate, verga! ¿Cómo estamos, chingón? Estamos bien, estamos viendo cosas nostálgicas del Chavo del 8. siga trabajando, que siga chilindrineando por todo el mundo. Sigan chilindrineando. Sigan Lo que quiera. Mientras sigan viendo. tanto, el programa Chespirito también comenzaba a perder fuerza. La audiencia bajaba, los ¡Ñoño! años pasaban Ocupo el vicio. y la fórmula que alguna vez fue revolucionaria ya no funcionaba igual. Televisa buscaba mantener la rentabilidad. Trasladó el programa a los fines de semana, algo que Chespirito no aceptó con agrado. No. Fue entonces cuando tomó una última decisión: ponerle Chilindrinade. fin para siempre a su programa. No. Después de décadas de hacer Bye. reír, emocionar y conectar con millones de personas, el hombre detrás del Chavo, el Chapulín, el Dr. Chapatín y tantos otros decidió bajar el telón. Pocas veces en la historia de la televisión, un simple patio con una vecindad modesta, un barril vacío, Ñoño, y un ocupa el niño con vicio. gorrito, logró quedarse grabados para siempre en el corazón de generaciones enteras. El Chavo del 8 no fue solo un programa, fue compañía para los que estaban solos, fue risas para los que tenían un mal día, Buenas, fue ¿qué tal, abrigo Fátima? Buenas, para ¿cómo estás? quienes necesitaban un momento de ternura, y fue espejo porque todos Güey, de me quiero ver el alguna capítulo forma de... fuimos alguna vez Me quiero ver el ese capítulo niño de la playa, lo quiero ver ahorita, ¿lo quieren ver? que solo quería un poco de atención y una torta de jamón. Entre risas, enojos, travesuras y golpes con la escoba, Sí. se contaban también historias Va, de ok. abandono, pobreza, No, es que este final me da ganas de querer llorar, güey. soledad y Más aún, tomando en cuenta que este fue el último capítulo con todos. resiliencia, pero Que llegue a los 2 millones. siempre, Guau, con loco. una sonrisa como final. Porque esa fue Pues la ya una magia puestita, de ¿no? Chespirito.
hacernos reír sin olvidar que éramos humanos. El tiempo pasó, los actores nos fueron dejando, los conflictos opacaron parte del recuerdo, pero la magia nunca se fue, porque el verdadero legado no está en las cámaras, ni en los contratos, ni en los números de rating, está en nosotros, en los niños que fuimos, en los adultos que aún se emocionan con una melodía, esa melodía que nos lleva sin darnos cuenta. Bueno, no te había desvelado, menos IQ. Porque aunque el tiempo avance, aunque los protagonistas ya no estén, la obra de Chespirito se inmortalizó. Se inmortalizó, cabrón, En cada risa, en cada lágrima, en cada niño que descubre por primera vez el Chavo del Ocho. Porque algunos... Mira, regresa. Ya del pase, ¿se lo diste a quién? Si te dije a quién, ¿verdad? ¿Fue a Gotenic o a Kafir o a quién fue? No, fue a Rotpi, perdón, me equivoqué. A Rotpi. ¿Se lo diste? Oh, caray, güey. En cada lágrima, en cada niño que Güey, el Chavo Animado, güey, es que tengo una relación amor-odio con el Chavo Animado. Es que sí lo banco y no lo banco, no sé. Fue raro. Pero, o sea, lo más actual no, pero lo más como viejito, lo primerito sí. Descubre eso por sí lo primera banco. vez el Chavo del Ocho, porque algunos personajes mueren. Está bien curseado, pero... Simplemente... También estaban buenas, sí. Cuando hacían como... recreaban capítulos del Chavo original, ahí sí me gustaba un poco, pero ya después, cuando era full, cosas así como súper surrealista de que el Chavo corredor de carreras, o Kiko lo rata unos aliens, o sea, esas mamadas que, güey. Se quedan a vivir para siempre en el corazón. Y ahí, detrás del barril, el Chavo sigue esperando, porque mientras... ¡No, Chavo, no! ¡Ñaña! Se va a ir del todo. Yo que iba tan tranquilo acercándome al final de mi vida terrenal, de pronto dudo y vacilo. ¿Es verdad que no hay asilo para el alma? ¿Que morir es dejar de existir? ¿Que la fugaz existencia no tiene la trascendencia que me dejaron intuir? No, eso no, por favor. Yo con mi libre albedrío me atrevo a decir, Dios mío, que debe haber un error. Y perdóname, Señor, si con esto te incomodo. Sin embargo, de algún modo te lo tengo que decir. No me vayas a salir con que aquí se acaba todo. No, ¿dónde había escuchado esta cita? Ya la había escuchado, esta frase suya. No sé si lo leí en el mismo libro que leí de del Chavo, o ya había escuchado esto. Creo que esto lo pasaron cuando falleció o así. Pero sí, güey. Si te gustó este documental, lo podés agradecer con un simple me gusta o suscribiéndote para no perderte los próximos videos. Muchas gracias por haber visto el video y nos vemos el Chavo? Sí, en ahí la sale. próxima. ¿Tú leyendo? Sí, leí ese libro. Como dijo Edgar, el éxito estaba en todos nosotros juntos. Es que era así, Fuck. Mi mamá trabaja en un supermercado de tipo almacén mayorista y en algunas ocasiones ha tenido oportunidad de cobrarle la cuenta a Carlos Villagrán, que vive por la zona residencial cercana. El señor siempre muy amable y se toman fotos con quien se lo pida. Creo que es algo bonito que vale la pena compartir por aquí. Neta no. No, ese güey es un culero. Ni eso lo salva, Ni eso lo salva. Los personajes son hermosos, pero a don Ramón lo amé y al verlo no pude evitar llorar de nostalgia. Gracias por este gran video. Wow. A ver ese Chavo, no ando pa' tus mamadas, güey. Sí soy el Chavo. Güey, qué bonito. Quiero ver Chavo del 8 Cancún.